Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Lamentamos el no habernos podido conectar esta mañana, ya que tuvimos algunos problemas técnicos, razón por la que no fue posible salir al aire. Pero como lo prometido es deuda, y en razón de la solicitud de algunas personas que me han escrito que se quedaron esperando la enseñanza, me voy a proponer con la ayuda de Dios en esta tarde a darles la enseñanza que sin duda alguna será de bendición para todos y cada uno de quienes tengan la oportunidad de oír. Pero antes de iniciar con la exposición de la palabra, quisiera dirigirme a cada uno de ustedes en esta tarde con algunas preguntas, ya que vamos a requerir de un tiempo especial, de una atención, de una quietud. Insisto, como siempre, para uno tener la posibilidad de una buena comprensión necesitamos estar en quietud, quizá en silencio, en un ambiente adecuado donde no haya distracción para poder captar cada palabra que puede traer una poderosa bendición para nuestras vidas. Así que quisiera dirigirme a ustedes y haciéndoles una pregunta. ¿Tiene afán? ¿Tiene preocupación en este momento? ¿Está pensando en que algo se le va a quedar por hacer? ¿Cree que va a tener que privarse quizá de un parque, de una distracción, de un teatro, de un partido de fútbol o lo que sea, por estar en estos momentos frente a la pantalla, escuchando esta palabra? Creo que en este momento las excusas de otro tipo de actividades están completamente abolidas. Así que creo que vas a tener el tiempo suficiente para escuchar la palabra que Dios quiere transmitirnos y producir en nuestros corazones en estos momentos una voz de aliento. ¿Y por qué no darnos respuestas para las situaciones que estamos viviendo? Estamos siendo ametrallados por muchas noticias. La mayor parte de ellas son trágicas, son lamentables, y ya creo que estamos abrumados de tantas malas noticias. Así que me parece un momento adecuado para que podamos recibir de parte de Dios una buena noticia. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros en estos momentos? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué quiere que entendamos? ¿Qué quiere que hagamos? Lo que está sucediendo tiene una razón de parte de Dios, tiene un propósito. Y Dios quiere que nosotros entendamos ese propósito para que respondamos positivamente ante el llamado de Dios. Así que vamos primeramente a orar. Y les voy a pedir que vayan alistando sus Biblias y que las vayan abriendo en el libro de Joel, en el capítulo 1. Joel, profeta Joel, en el capítulo 1. Estaremos leyendo esta palabra, pero mientras tanto vamos a orar para poner en las manos del Señor estos momentos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos delante de tu presencia y nos reconocemos personas necesitadas de ti, necesitadas de tu presencia, necesitadas de tu fortaleza, necesitadas del poder del Espíritu Santo de Dios. Somos personas necesitadas de tu consejo, de tu guianza, de esa voz de aliento que tanta falta hace, Señor, en la vida de tu pueblo
y de cada persona que de alguna manera está interesada en este momento en acercarse a ti, Señor. Por eso rogamos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu sea con nosotros, ceda la gracia de poder, Señor, ser edificados con tu santa palabra. Pido, Señor, que conforme a lo establecido en tu santa palabra conviertas los vientos y estos medios en mensajeros. Dios mío, y que podamos ser edificados en esta hora de la tarde por tu santa palabra, para alabanza de la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te doy gracias. Amén y amén. Dirijámonos a la palabra de Dios en este momento. Libro del profeta Joel, el capítulo 1. Y vamos a leerlo. Dice así: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Inicio advirtiendo que este es un llamado de Dios, primeramente a las personas responsables en el pueblo, que en este caso son los ancianos, como cabeza y autoridades espirituales, y con ellos a todos los moradores de la tierra. Es un llamado del Señor. Dice esto: ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Lo que estaba aconteciendo era algo que había sucedido y estaba sucediendo en sus días, de la misma manera que lo que está sucediendo en estos momentos es cosa que nos toca a todos, no es del ayer, no es del mañana, es del hoy. Y la palabra del Señor nos dice: de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que de lo revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte y numeroso subió a mi tierra, y sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, descortezó la higuera, del todo la desnudó y derribó, y sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, y los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido y se secó el mosto y se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid viñadores por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también y la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid y durmamos en cilicio, ministro de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de vuestros ojos, y la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones. Los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Como gimieron las bestias, cuán turbadas
anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió los granados del desierto. La palabra que acabamos de leer nos ilustra unas plagas, unos juicios, unos acontecimientos que vinieron en algún momento en especial sobre el pueblo de Israel. El profeta, inspirado por el Espíritu Santo, habiendo recibido la revelación de Dios, se dirige al pueblo para explicarles no solamente lo que estaba sucediendo, sino también lo que iba a seguir sucediendo y las razones por las que estaban sucediendo todas las cosas. Dios quería a través de su siervo dar una respuesta a todos estos acontecimientos. De la misma manera, creo que Dios tiene el propósito, el gran deseo de hacer conocer en estos tiempos las razones por las que están sucediendo las cosas que hoy día están tocando a la humanidad entera. No solamente Dios quiere que sepa lo que está pasando, sino por qué está sucediendo y por qué Dios está llevando a cabo estos acontecimientos. Así que vamos a ponerle un título en esta hora de la tarde a nuestra enseñanza. Titularemos esta enseñanza de los juicios determinados por Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a darnos paso inmediatamente a conocer lo que nos dice la palabra de Dios. Los juicios decretados por Dios, que es lo que en este caso la palabra nos está enseñando. Primeramente, afirmaremos que inicialmente miramos las advertencias de los males que vendrían y los alcances y efectos que causarían en la nación entera en ese entonces. Como ya les dije, Dios no solamente quería que supiera el pueblo lo que estaba sucediendo, sino también por qué estaba sucediendo y qué procuraba el Señor a través de estos juicios. El verso 3 nos advierte que lo que está sucediendo y lo que iba a suceder sería tan fuerte y tan devastador que la Escritura dice que de ello hablarían y recordarían al menos por 4 generaciones. 4 generaciones en los tiempos bíblicos nos estaría hablando de 40 años por 4. Es decir, que unos 160 años tendrían que estar recordando los terribles acontecimientos sucedidos por este acto. ¿Por cuánto tiempo tendrá que recordar nuestra sociedad actual los acontecimientos que nos están golpeando a toda la humanidad en estos instantes? Pero Dios quiere no solamente hacernos oír, sino también hacernos entender lo que Él hace. Los juicios que vendrían sobre la tierra y anunciados por el profeta serían tan fuertes que serían usados proféticamente para mostrar lo que sería en el futuro, en el fin de los tiempos, y que, como lo dice la palabra aquí en el versículo 16, serían tomados para hablar del fin de los tiempos y de lo que se conoce como el día de Jehová. Así que sería ilustrado el fin de la humanidad a través de estos acontecimientos por demás fuertes y determinantes. Ahora, planteémonos una pregunta en este momento. ¿De qué plagas nos habla el profeta Joel en este caso? Vamos a ver a la Biblia, a ver de qué tipo de plagas es que se está refiriendo la palabra en este caso.
En primer lugar, la Biblia nos habla de una plaga de langostas. El verso 4 al 7 nos habla de esa terrible plaga que vino a azotar la nación entera. He estado investigando en estos momentos lo que está sucediendo en África. Se dice que en este momento hay una plaga de langostas azotando a ese continente tan fuerte que no hay manera de poder contener lo que está sucediendo allí. Se habla que hay tantas plagas de estas que las manadas más pequeñas pueden constar de unas 40 millones de animales de estos, y que pueden haber manadas de langostas que pueden sobrepasar hasta los 200 millones de estos animales. Y las estadísticas nos dicen allá, en términos de realidad, que una manada de langostas, de 80.000 langostas, pueden acabar con el alimento para 40 millones de personas en solamente un día. Y que una manada de 200 millones de langostas pueden acabar con el alimento para 80 millones de personas en tan solamente un día. He querido tomar esto, que es una realidad del momento, que está sucediendo en estos momentos allá en África, y de lo cual nadie está hablando ni diciendo nada. Pero allá hay una realidad que se ha salido de manejo y que está produciendo unos acontecimientos devastadores que está acabando con esa sociedad. Ahora, de eso mismo es de lo que habla la palabra del Señor en este caso, y que venía en esos momentos para Israel, las plagas de langostas. Si usted lee con cuidado, con detenimiento, los versículos que le he mencionado, se dará cuenta de cómo llegó a afectar en la nación entera la plaga de las langostas. Allí léalo usted con más detenimiento. ¿Cuáles serían las condiciones de esta nación si había llegado al menos en 4 etapas esta plaga que había acabado con todo lo que representaba alimento para la nación? La nación quedó en un estado de devastación muy triste y lamentable. Así que esta plaga fue tan gravemente devoradora que, según nos muestra la palabra del Señor, el pueblo quedó en una condición y en un estado demasiadamente lamentable. Ahora, ¿qué efectos causó esta plaga sobre el pueblo de Israel y por qué Dios permitió estas plagas? De eso es que vamos y estamos hablando. Mire, vamos a ir paso a paso. En el verso 7 nos dice que la plaga asoló la vid y descortezó la higuera. La vid, como sabemos, es el árbol que produce las uvas y por ahí la producción del vino. Por otra parte, la higuera, que es un arbusto, la vid es un bejuco y la higuera es un arbusto. Y la palabra dice que en este caso de la higuera no solamente consumió las hojas, los frutos, sino que además de esto descortezó la higuera. ¿Sabe qué significa eso? Que esta plaga se comió toda la cáscara de la superficie de los árboles de higuera y quedaron descortezados, es decir, blanco completamente. Eso nos demuestra los rigores de esa plaga y todo lo que tuvo que ver con las consecuencias para ese pueblo. La Biblia nos dice que todos los árboles del campo fueron completamente arrasados por esta plaga. Todos los árboles y vegetaciones que producían alimentos habían sido completamente devastados. Ya podemos entonces ir dimensionando los alcances de esta feroz plaga y sus consecuencias.
El verso 8 nos dice que causó mucho llanto en el pueblo. Todos lamentaban porque sus cosechas habían sido arrasadas y ahora no había pan, no había alimento, no había vino, no había absolutamente nada para el pueblo. Esos son los acontecimientos y lo que lograría esto. El verso 9 nos anuncia que desapareció de la casa de Dios la ofrenda y la libación y que produjo un duelo en los ministros del templo. ¿Por qué la palabra hace mención de esto? Que desapareció de la casa de Dios la ofrenda y la libación. Sucede, mi hermano, que en el caso específico de Israel, para los oficios cultuales, la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 16 y también en otras partes del libro del Éxodo, que Dios había ordenado que ninguna persona podía acercarse al culto con las manos vacías. Era un mandato de Dios que debía presentarse delante de Él cuando iban a buscar su presencia con gratitud, presentarse con la ofrenda, y dice Deuteronomio 16, el verso 17, que debían presentarse con la ofrenda en las manos según Dios les hubiera prosperado. Para la condición de Israel, no tener que presentar o que llevar en sus manos significaba que no podían acudir al templo a buscar la presencia del Señor. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que cuando Dios sanó a un leproso, lo primero que le dijo fue: ve y toma una ofrenda y ve al templo y preséntala ante Él por tu sanidad y tu limpieza. Eso nos vuelve a recordar que para Israel, para cultura israelita, la ofrenda, la posibilidad de tener un recurso en las manos, les permitía acercarse a Dios, y sin Él no podían acercarse al Señor. Por eso hace notar el hecho de que en el pueblo había desaparecido la ofrenda y había desaparecido el gozo, porque ellos habían estado quedando privados de la posibilidad de tener una comunión con el Señor, puesto que la ofrenda era algo indispensable. Y como ya les dije, en el culto hebreo nadie podía acercarse a Dios sin llevar algo en la mano. El mandamiento decía que nadie podía presentarse ante Dios con las manos vacías, sino que según hubiese sido prosperado, debía llevar en sus manos para presentarlo en gratitud delante del Señor. Así que justificamos el llanto, el dolor y la tristeza que había en el pueblo, porque no tener que llevar en las manos equivalía a estar lejos de la presencia del Señor, a tener que no poder asistir a la comunión con su Dios. Esto hace ver los rigores de este tremendo acontecimiento, mi hermano querido. Pero esta tragedia produjo tanto dolor y tanto daño que quizá les costó mucho trabajo volver a recuperarse. Pero, mi hermano, la Biblia nos dice algo más. Cuando ellos estaban abrumados por esta tremenda tragedia, la Biblia nos habla inmediatamente a partir del verso 9 al 12, que luego que estaban sufriendo esta tremenda tragedia de dolor y de tristeza y de alejamiento de la presencia del Señor, nos habla la Biblia de un segundo juicio, y es el juicio de una sequía. Mi hermano, apenas se están reponiendo, o quizá ni siquiera reponiéndose, están sufriendo esta tragedia, y ahora viene un segundo juicio que les agrava la situación. Un juicio de una sequía. La sequía, como nos dice la palabra del Señor, no había destruido la langosta, lo acabó el tremendo verano que vino sobre la tierra.
Lo que había quedado de la langosta vino y lo acabó este juicio de la sequía. Usted puede leer allá en su Biblia lo que sucedió. Dice que el trigo se secó en el campo, pero también nos dice la palabra del Señor que la semilla se pudrió debajo de los terrones. Mi hermano, la resequedad por el verano hacía que hubiese ausencia de agua en la tierra, y al no haber agua en la tierra no podía la semilla germinar, nacer, crecer y convertirse en una cosecha de bendición para el pueblo. Están en esa situación cuando apenas están bregando con esta plaga primera, viene una que les agrava la situación. No se habían recuperado de los efectos de la plaga de langostas cuando les sobreviene el juicio de una gran sequía. Usted, como ya le dije, puede mirarlo ahí en su Biblia. La sequía hizo que el hambre se agravara aún mucho más sobre el pueblo. La situación, como podemos ver y poderla dimensionar, iba más allá de la capacidad de los seres humanos para solucionarla. Pero mi hermano, allí no queda todo. Miremos los efectos causados por la sequía. En el verso 17 nos dice que el grano de la semilla se pudrió debajo de la tierra, es decir, que no hubo cosecha. Trataron de recultivar la tierra, pero el verano les acababa con toda opción de esperanza. El mismo versículo 17 nos dice que el trigo que ya había logrado nacer y crecer se secó y no pudo convertirse en cosecha de bendición para el pueblo. Cuando apenas estaba en rama ese trigo, vino el calor del sol del verano y acabó con las esperanzas para el pueblo. Así que, mi hermano, la situación era supremamente agotadora y estaban en ese dolor y tragedia cuando la Biblia nos relata que viene un tercer juicio que acabaría de agravar todavía más esta situación, y es el juicio de los incendios. Mientras estudiaba esta palabra, estaba recordando lo que meses atrás había sucedido en Colombia, en Brasil, en Canadá y en otros lugares del mundo, y todas las consecuencias que se están viviendo en algunas ciudades capitales de nuestra nación, como es el caso de Bogotá y de Medellín, que tienen, hermano querido, el ambiente a tal punto que en la mayor parte de los casos está en rojo o en amarillo, porque todo ese humo causado por esas quemas ha estado afectando el medio ambiente y por ahí la salud de los seres humanos. Así que, mi hermano querido, ya puede usted sacar algunas conclusiones acerca de lo que ha estado sucediendo. El verso 19 al 20 nos habla de que estando en esas circunstancias, de repente, a causa, mi hermano, de la sequedad de la tierra, empezaron a aparecer incendios por toda la nación. Recordemos que el verano había secado las aguas y los lechos de los ríos estaban completamente secos. Así que usted puede imaginarse cómo podría el pueblo contener los incendios si no existía el agua. El país entero, como en los tiempos del profeta Elías, estaba completamente sin agua. Ahora tienen una plaga, un juicio que los estaba arrasando todavía más y que no podían hacer nada por ello. Si hubiesen tenido el agua, habrían podido hacer algo para contener el fuego. Pero ¿qué podían hacer ellos ante esto? Sencillamente permitir que el fuego hiciera lo que quisiera. Y nadie podía interponerse porque no había los elementos o los medios para poder sosegar el fuego
y librarse de ese juicio nefasto que estaba cayendo sobre ellos. Si usted y yo nos ponemos con una sensibilidad, con una capacidad analítica, puede sacar conclusiones. ¿Cuál sería el estado, la condición del pueblo? El hambre, la miseria, las enfermedades, el temor, el miedo, la pobreza y una serie de cosas que se desataron para el pueblo en ese entonces. Ahora, a causa de la seriedad de todos estos acontecimientos, de estos desastres, ¿qué pretendía Dios? ¿Qué quería lograr Dios con todo esto? Debemos recordar, mis hermanos, que Dios siempre ha tenido un propósito. Él, cuando hace algo, es porque tiene propósitos determinados. Frente a todos esos desastres, nos preguntamos, ¿qué quería Dios con todo esto? ¿Qué busca Dios con todo esto, mi hermano? ¿Qué buscaba Dios con estos juicios para Israel en sus momentos? Ahora, ¿qué busca Dios con esta humanidad presente, con estos juicios? ¿Es esto algo del azar, de la circunstancia? ¿Es algo que seguramente viene porque sí? Les garantizo, mi hermano, que en Dios todo tiene un propósito, una razón, un porqué. Y lo que nosotros debemos interesarnos, ya que las cosas están aconteciendo, es saber por qué Dios está haciendo las cosas. ¿Por qué Dios está permitiendo que suceda lo que está sucediendo? Miremos lo que dice la palabra del Señor. A esta pregunta encontramos como mínimo 3 respuestas en la palabra del Señor que quiero revelárselas en esta hermosa tarde. Primero, todo esto tenía como propósito llamar al pueblo, según nos narra la palabra de Dios en el pasaje leído, según Dios nos revela, Dios quería llamar al pueblo a una oración profunda y sincera. Cuando nosotros vemos el momento histórico del profeta, el pueblo de Israel había venido cayendo en un estado de alejamiento, en un estado de materialismo, en un estado de apostasía. No se apartaban totalmente, no decían que habían dejado de ser pueblo de Dios, seguían afirmando que eran pueblo de Dios. Pero como dijera el profeta Isaías, que es más o menos contemporáneo al profeta Joel, mi hermano dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La gente se había dedicado a lo material. ¿Y sabe qué fue afectado a través de este juicio? Lo material. ¿Por qué la gente no podía ir al templo a buscar al Señor? Por lo material, por el ganado, por las cosechas, por los negocios, por todo lo material. Y es precisamente lo que hace Dios. Bueno, si es lo material lo que no le permite buscarme, pues entonces acabemos con lo material a ver qué puedes hacer. Mi hermano, a algunos les puede parecer supremamente duro y drástico el trato de Dios para sus hijos. Pero es el método que Dios utiliza porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así, ¿cuál es entonces la primera razón por la que Dios está haciendo todo esto? Llamar a su pueblo a un tiempo de verdadera oración y súplica. Mire lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 2, el verso 12 y 13. Dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento.
Dice, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. Mis hermanos, en la costumbre hebrea, cuando una persona sentía o cometía un error, él mostraba la indignación contra el hecho cometido rasgando sus vestiduras. Pero dentro del corazón no pasaba nada. Y Dios dijo, no, señores, lo que tienen que romper no son sus vestiduras, lo que tienen que romper es el corazón, rasgarse en su corazón y mostrar un verdadero arrepentimiento. ¿De qué sirve que rompan la ropa si no hay una disposición verdadera a reconocer los delitos y los pecados y a disponerse a apartarse de la mala forma de vivir? Así que entonces la primera razón por la que Dios está haciendo todo esto con el pueblo es hacer que tuvieran tiempo para consagrarse a la oración, a la búsqueda de Dios. ¿Cuánta gente hace 15 días o 20 días que conocían a Dios? Se les hablaba de ir a la iglesia y no tenían tiempo. Tenían tiempo para almuerzos, tenían tiempo para paseos, tenían tiempo para irse a visitar la familia, tenían tiempo para los negocios, tenían tiempo para el campo, tenían tiempo para el parque, tenían tiempo para todo, pero no había tiempo para el Señor. Y ahora, en las condiciones actuales en las que Dios nos tiene, ¿qué decimos del tiempo? ¿A dónde está el trabajo? ¿A dónde está la empresa? ¿A dónde está el negocio? ¿A dónde está el parque? ¿A dónde está el fútbol? ¿A dónde está la cancha? ¿A dónde está el parque? ¿A dónde están, mi hermano, las salidas y las salidas y las salidas? Porque tanto salía la gente, mi hermano, que no desaprovechaban cuanto puente aparecía y otros se los inventaban y nunca tenían tiempo para consagrarse al Señor. Ahora, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos ahora? Ahí estamos, todos encerrados en casa. No teníamos tiempo para familia, no teníamos tiempo ni para descansar, no teníamos tiempo para estar en la casa. No teníamos tiempo para estar en la casa de Dios. Estábamos atestados de un sinnúmero de deberes, de responsabilidades, de ires y de venires, pero regularmente una buena cantidad de creyentes decían no tener tiempo para buscar al Señor. Ahora, ahí estás en tu casa, ahí estás donde estás, y ahora te dice Dios, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en la situación actual? Dios nos está llamando a un reconocimiento verdadero, a un replanteamiento de la realidad de nuestras vidas. ¿Qué es lo importante verdaderamente en este mundo, mi hermano? La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Ahí nos tiene el Señor, ahí te tiene el Señor en tu casa, algunos quizá desesperados hasta la saciedad, y no sé por cuánto tiempo más, pero Dios te tiene allí para hablarte y hacerte entender que no solo del trabajo vive el hombre, no solo del negocio vive el hombre, no solo de la familia vive el hombre, no solo, mi hermano querido, de los ires y venires viene el hombre. Mi hermano, el hombre tiene que aprender que el hombre existe por todo lo que viene de él, por todo lo que él ofrece, y que lo que nosotros debemos dedicarnos es a buscarlo a él y hacer de él nuestro más grande tesoro. Como dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les serán añadidas. La tercera razón por la que Dios estaba trayendo a su pueblo todas estas cosas dolorosas y trágicas era porque quería producir en el pueblo del Señor un avivamiento espiritual. El primer llamado era la oración, el segundo llamado era a la conversión, y el tercer propósito por el que Dios estaba haciendo todo esto era
que a través de la oración y de un verdadero arrepentimiento estaría preparado el corazón del pueblo para traer sobre él un poderoso avivamiento y hacer que en esas condiciones, por el impacto del Espíritu Santo de Dios, el pueblo estuviera en condiciones de seguir sirviéndole. El impacto, mi hermano, del Espíritu Santo de Dios, según Dios, es el único medio para sacar del corazón el poder de la apostasía, el poder de la mundanalidad, el poder del materialismo. Solamente puede ser combatido por el impacto poderoso del Espíritu Santo de Dios. Anteriormente no se tenía tiempo para orar, ahora vas a tener todo el tiempo para hacerlo, si en realidad estás entendiendo lo que Dios está haciendo. Porque lo que Dios está haciendo es un llamado primeramente a su pueblo, porque el apóstol Pedro nos dice que el juicio de Dios empieza por su casa. Y lo que Dios está haciendo en primer orden es tratar con su pueblo, con su iglesia. Afirmamos y estamos completamente convencidos de que el arrebatamiento de la iglesia está próximo. Pero nos preguntamos en las condiciones actuales de la iglesia, si en ese estado la mayor parte de los creyentes podrían ser arrebatados para ir con el Señor. Pero Dios, que es misericordioso y santo, está haciendo todo esto, mi hermano, para procurar un verdadero arrepentimiento, para despertar en el corazón de sus hijos una verdadera búsqueda en oración, en súplica y en ruego. Y como resultado, Él traerá un poderoso avivamiento tal que nos prepare para poder ser levantados en el día de la redención de nuestras vidas, como dice Pablo a los romanos. En las condiciones en las que está la iglesia, no sería levantada. En las condiciones que está la iglesia, no alcanzaría el estado de espiritualidad, de limpieza, de pureza de corazón, como dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, en el capítulo 5, el verso 26 al 27. Allí está consignado en la palabra la condición en la que debe estar la iglesia en el momento de ser levantada. Pero como podemos ver y el Espíritu Santo nos da testimonio, es necesario un tratamiento especial para la iglesia para que entonces pueda estar preparada para ese momento que está por venir. Dios en su gran misericordia, aunque usted y yo no lo lleguemos a entender, y ojalá que sí, los planes del Señor son buenos, sus juicios son verdaderos, y Él no está pensando en hacer mal a sus hijos en especial, sino está pensando en hacerles el bien necesario para prepararlos para ese momento crucial cuando la iglesia ha de ser levantada. Y Dios quiere que usted y yo estemos lo suficientemente preparados para que no nos quedemos aquí para vivir la tremenda experiencia, mi hermano, de la gran tribulación. Si una situación como la que estamos viviendo nos está aterrando, si un solo juicio como el que estamos viviendo nos está aterrando, nos está preocupando, nos está llenando de muchos temores, mi hermano, ¿cómo será entonces? Lo que estamos viviendo no tiene ni la milésima parte de comparación con lo que va a suceder en el tiempo de la gran tribulación. Y Dios no quiere que para ese tiempo tú, hermano, que conoces al Señor, estés en esta tierra presente. Él quiere que para ese entonces estemos allá en las bodas del Cordero. Pero para eso el Señor tendrá que prepararnos. Y seguramente la preparación nos va a ser dolorosa, nos va a ser angustiosa, va a tener que pagarse un costo elevado, mis hermanos. Pero Dios quiere que quizá tengamos que perderlo todo en esta tierra, pero que no perdamos la salvación, la posibilidad de estar con Cristo por la eternidad con Él. Mi hermano, lo que hay aquí no es comparado en nada con lo que Dios nos ha estado ofreciendo. Y Dios, mi hermano, está trabajando. No, quizás no entiendas lo que Dios está haciendo. Como dijo el Señor a sus apóstoles, lo que yo hago ahora ustedes no lo entienden, pero lo entenderán después.
Mi hermano, ojalá exista un después en el que usted entienda, mi hermano, que habrá valido la pena el dolor, el sufrimiento, la pérdida, quizás el hambre y todo lo que pueda suceder en estos tiempos como trato de Dios para preparar nuestras vidas. Que aquel día glorioso, cuando finalmente pueda ser raptado con la iglesia del Señor, usted pueda mirar o pensar y mirar hacia atrás y ver que el Señor te tiene ya en esas mansiones de gloria, y por encima del dolor y de todo el sufrimiento y las pérdidas y privaciones de las que haya tenido que usted ser objeto, mi hermano querido, usted podrá dar gloria a Dios y decir, mi hermano, como dijera el apóstol: porque esta leve tribulación no es comparada con el peso de gloria que sobre nosotros habrá de manifestarse. Oh, mi hermano, que usted entendiera por qué Dios está haciendo lo que está haciendo. Seguramente hay personas que están renegando porque están perdiendo cosas, porque no entienden lo que hay detrás de todo eso. Pero la Biblia dice a través del profeta Daniel que los entendidos entenderán y obrarán. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Por qué están sucediendo estas cosas? No, Dios no nos desprecia. Dios no nos odia ni nos quiere acabar. Dios nos ama. Y a causa de la resistencia que manifestamos hacia Él, a sus llamados permanentes, Él tiene que hacer todo esto para que nosotros podamos lograr el grado de la preparación que Él necesita para podernos llevar a su mansión celestial. El Espíritu Santo de Dios, el impacto poderoso del Espíritu Santo de Dios, será la solución de Dios para los males que están aconteciendo en el corazón de una buena cantidad de hijos de Dios. ¿Cuánto hace falta un verdadero impacto del Espíritu Santo de Dios? Como ya noté antes, mi hermano, el Espíritu Santo de Dios, el impacto poderoso del Espíritu Santo de Dios en el corazón del creyente es la medicina para acabar, mi hermano, con el poder de la apostasía, con el poder de la mundanalidad, con el poder de los afanes, mi hermano querido, con el poder de la falta de conversión al Señor. Por eso, mi hermano querido, Dios está produciendo esto tan importante para el pueblo del Señor, porque Él nos ama mucho más de lo que usted y yo nos podamos imaginar. ¿Qué está buscando Dios entonces con todo lo que está pasando? ¿Entiende la razón, mi hermano? ¿Se ha estado preguntando? ¿No has encontrado la respuesta? Pues Dios, el Señor, te manda la respuesta. Él quiere que entiendas por qué el Señor está haciendo todo esto. Desde luego que Él tiene unos propósitos salvadores para la tierra, porque a través de estos juicios, muchos que se habían resistido a su llamamiento se van a convertir al Señor. Y bienvenidos sean al pueblo del Señor. Bienvenidos sean a la iglesia del Señor todos cuantos se conviertan en este momento. Dios está pensando en ellos, pero también está pensando en ti. Porque Él conoce el estado de tu vida. Porque Él conoce la condición de tu vida. Y Él sabe que si en este momento el Señor viniera por su iglesia, muchos de los creyentes que llenan los templos se quedarían. Y Dios no quiere eso. Porque Él sabe de antemano lo trágico que puede llegar a ser el quedarnos del rapto de la iglesia. Por eso, mi hermano querido, quiero dejarle esta palabra de Dios. He tomado y estado orando al Señor, investigando por la palabra de Dios, y lo seguiré haciendo. Y doy gloria a Dios por la revelación de Dios que Él está dando a su iglesia, haciéndole entender la razón por todo lo que Él está haciendo. Mi hermano, no es tiempo de dejarnos confundir. No es tiempo de dejarnos, mi hermano, arrastrar por las preocupaciones de las posibles pérdidas.
Es tiempo de entender que Dios te está llamando y que Él te ama y que quiere llevarte a un lugar mejor. Lo que hay aquí no es nada comparable con lo que el Señor tiene para darnos a todos y cada uno de nosotros. Así que le exhorto en esta tarde en el nombre del Señor a que no eches en saco roto lo que Dios te está hablando. Que no hagas oído sordo al llamado que Dios te está haciendo. Que entendamos que Dios te ama y que hay un llamado a la preparación. ¿Por qué Dios está haciendo esto? Mi hermano querido, porque quiere verte comprometido con una oración verdadera, porque quiere verte arrepentido de todo corazón y porque quiere traer el Señor una llenura del Espíritu Santo para transformarte, llenarte y prepararte, para que no te vaya a suceder lo de las 5 vírgenes insensatas. Dios te dice en esta tarde: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el Señor está hablando a su iglesia. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas su corazón. Es tiempo de consagrarnos a Él. Buen Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú has prometido hablar de una o de otra manera, de las maneras que sean necesarias, hablarás a tu pueblo, Señor. Porque quiere llevar ese pueblo a esas mansiones maravillosas. Podemos oír la voz del Señor Jesucristo diciendo: Padre, yo quiero que donde yo estoy, estos estén conmigo para que vean la gloria que tú me has dado. Amado, tú quieres compartir con nosotros tu gloria, compartir esa eternidad maravillosa con nosotros. Ayúdanos a entender el llamado, ayúdanos a no resistir tu llamado, Padre. Ayúdanos a arrepentirnos de todo corazón y a permitir que el Espíritu Santo de Dios venga a impactarnos y a llenarnos poderosamente, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén y amén. Mi hermano y amigo, el mensaje que le he puesto en esta tarde en palabras, lo tengo puesto en palabras escritas. Y una vez termine aquí, voy a ponerlo en las redes. Quizá le parezca un poco extenso, pero en él quiero exponer proféticamente lo que Dios está haciendo y por qué lo está haciendo. Y sé que esa palabra te bendecirá también. Así que el Señor te bendiga. Estaremos en el ministerio de la palabra, llevando la palabra a las naciones a través de estos medios como está sucediendo. Ruego sus oraciones, que Dios nos dé la palabra que Él quiere que su pueblo conozca. El Señor Jesucristo le bendiga y le dé entendimiento para entender sus santos propósitos. Adiós, adiós. Dios les bendiga, el Señor les guarde y hasta una próxima oportunidad que será en esta semana. Dios te bendiga.